Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos en el capítulo 10. En esta ocasión vamos a leer de los versos 24 al final de este capítulo, bajo el título Dios no hace acepción de personas. En la clase pasada miramos cómo Dios se interesa en un gentil que hacía obras de misericordia y encomendaba su alma a Dios constantemente, según nos dice la Escritura. Esto puedo decirles cuando él hacía de sus oraciones a Dios. Y Dios, interesado en que su alma sea salva, le habló a través de un ángel, haciéndole saber que enviara personas a traer a Pedro para que éste le indicara el camino a la salvación. Sí. Si bien Dios usa al ser humano y a diferentes personas para hacernos conocer su palabra, su voluntad, sus mandamientos y que nosotros tomemos la decisión. Eso sí, Él lo deja a que nosotros seamos quien decidimos. Tomamos la salvación o la dejamos. Dios no forza a nadie. ¿Sí? Y podemos ver el gozo de aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios, que Dios los ha llamado y que no se quedan callados, sino que aún comunican de esta salvación recibida a sus conocidos, a sus familiares, amistades y a todos cuantos pueden, porque el Espíritu que está en ellos, o el Espíritu que Dios da al ser humano, obra para bien, para tener misericordia de los demás. Leemos en Hechos 10:24 lo siguiente: Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Recordemos, estamos hablando de Pedro, que fue enviado a venir de Jope a Cesarea, y ya estaba esperándolo Cornelio, sabiendo que había de venir. Y no estaba solo, sino que él convocó a sus parientes y amigos más íntimos, porque él estaba consciente que un ángel de Dios le había hablado, ¿sí?, que se interesaba en la salvación de su alma y que iba a llegar alguien que le iba a mostrar el camino a la salvación. ¿Sí? Y recordemos nosotros que la Escritura nos dice que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente el mundo entero cree, conoce de Cristo, no lo niego, se ha escuchado en el mundo entero la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos creen a su manera, a su propio criterio, y no es así. Es conforme a lo que está escrito. Por eso es que se envió o Dios mismo habló a Cornelio: envía a Pedro para que él te diga lo que debes de hacer. Así que, estando en espera de Pedro, convocó a sus amigos más íntimos y a sus parientes, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Sí? Es prueba de que reconoce este Cornelio a alguien superior a él. Sin embargo, no es al hombre al que el hombre se tiene que postrar, sino a Dios, y esto en espíritu y en verdad, en nuestro aposento en oculto. ¿Sí? Mas Pedro le levantó diciéndote: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que podemos darnos cuenta que este Cornelio no recibió reverencia de hombre, sino que le dice: levántate, que yo también soy hombre, soy una persona igual a ti. Y no se equivoca, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó durante su ministerio que a ninguno llamemos Padre en esta tierra, sino solamente a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Reconociendo a Dios como superior o sobre todas las cosas. ¿Sí? Así que Pedro le hace este reconocimiento, así para que nosotros nos demos cuenta cómo al presente
se ha tergiversado estas cosas y haciendo pensar que un reconocido líder necesite o se le brinde reverencia. La Escritura no nos exhorta a eso. Así que Pedro dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro se llevó una sorpresa. Quizás pensaba que solamente iba a encontrar a Cornelio, porque es quien le había mandado a llamar. Sin embargo, Cornelio, en su gozo de que iba a recibir instrucciones de cómo haría salva su alma, de cómo entrar a la vida eterna, a través de ese gozo no quiso que fuera únicamente suyo, personal, sino que quiso que demás conocidos, familiares y amistades fueran testigos y fueran también participantes de esta salvación que a él se le ofrecía. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Recordamos la visión que él tuvo de el lienzo que descendía del cielo y de los animales inmundos que estaban en él. Pedro aquí entendió que Dios se estaba refiriendo al ser humano para que no hiciera diferencias entre hombre y hombre, pues todos los hombres somos creados a imagen y semejanza del Dios vivo, pero no todos hemos inclinado nuestro corazón para adorarle, para agradecerle, para servirle, para honrarle. ¿Sí? Hay quienes lo ignoran, hay quienes lo menosprecian y hay quienes blasfemian aún en contra de él. Pero Dios había hablado al pueblo de Israel ciertamente, porque en su palabra mostraba que en la ley mostraba que el hombre tenía que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y que no era posible que una persona que se comportara en santidad conviviera con los que profanaban el nombre de Dios. Por tanto, no podía juntarse con ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer de los dos pueblos uno solo, aboliendo en su carne las enemistades y haciendo de los dos un solo pueblo, para que, reconociéndole a Dios como Salvador los unos y los otros, podamos formar parte del pueblo de Dios y podamos ser participantes de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo al mundo entero. ¿Sí? Pedro, les hace mención de esas diferencias que había bajo la ley, pero ahora bajo la gracia, todos vamos a todos Dios nos une en Jesucristo para que seamos salvos. Y quienes le desechen se perderán para siempre. Lo dice la Escritura. Así que él dice claramente, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunando, como cualquier persona que es conocedora de Dios, dedica tiempo al ayuno de tiempo en tiempo y también dedica tiempo en oración constantemente, porque la Escritura nos exhorta a que hagamos ello. Esto nos muestra o lo hacemos para tener una comunión con Dios constantemente. ¿Sí? Y él dice, estaba yo en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Qué bendición que el Señor hable a una persona y
ciertamente puedo decir, Dios habla a la persona que dice en una porción de la Escritura que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así que una persona que se humilla delante de Dios, Dios se comunica con él. Y a Cornelio le sucedió esto. Tus oraciones han sido oídas y tus limosnas recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que Dios da, como dicen por allá en mi rancho, santo y seña, para que no hubiera confusión de que Dios le estaba enviando. Y así encontraron a Pedro. Por cierto, este sobrenombre Jesús se lo había puesto. Sí, Pedro. Así que envié luego por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Recordemos, Pedro se sorprendió, fue enviado a traer ciertamente por un solo hombre, Cornelio, pero este Cornelio reunió a familiares y amistades para escuchar lo que Dios le había mandado. Y Pedro, recordemos, había sido llamado para predicar el Evangelio en todo el mundo, según nos dice la Escritura. ¿Sí? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Nos damos cuenta? Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que Dios demanda del ser humano, hacer justicia. En Miqueas 6:8 nos dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y estas cosas son las que estaba haciendo Cornelio sin ser judío, sin pertenecer al pueblo de Dios, sin estar sometido a la ley establecida por Dios. Pero en su corazón había un temor al Dios vivo. Y por eso precisamente es que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a todos los que creyeren en su nombre, porque fuera de Él no hay salvación para ningún hombre. ¿Sí? Así que Pedro se da cuenta y hace mención que Dios no hace acepción de personas y que toda nación que hay debajo de la tierra tiene la oportunidad de ser participante de esta salvación que Cristo ofrece a todo ser humano. Y notemos, prosiguiendo la lectura, Hechos 10:36, vemos lo que dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, porque a ellos es que fue enviado nuestro Señor Jesucristo, recuerden. Y a ellos fue anunciado el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, en donde fue nuestro Señor Jesucristo bautizado. Y como ahí, en el bautismo, que lo miramos en todos los evangelios al respecto, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra durante su ministerio, hubo mucha liberación, expulsando demonios de personas que vivían oprimidas por el diablo. Y recordemos, la Escritura nos testifica que el mundo está bajo el poder del maligno, el presente. ¿Sí? El único que hace la diferencia es el pueblo de Dios, porque vive
bajo la voluntad de Dios y bajo la protección del Espíritu de Dios que constantemente le guarda del adversario. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo milagros y dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, veamos, Jesús se manifestó a los que habían creído. Y nos dice la Escritura en el libro de Hechos que se le apareció a un número de más de 120 personas. Así que todos ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ellos fueron testigos también que Él fue crucificado, ¿sí? Pero que Dios lo levantó para dar testimonio a todas las naciones de que en su nombre, creyendo en Él, podemos ser salvos, ¿sí? Así que Dios se le manifestó y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es la predicación del Evangelio. Ahora, hemos conocido y hemos sabido que el Evangelio son buenas nuevas, ¿sí? Y son buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Pero también Jesús es juez de vivos y muertos. Es decir, en otras porciones de la Escritura nos dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos estaremos delante de su presencia y seremos juzgados, como dice nuestro Señor Jesucristo, por nuestras palabras, ¿sí? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que miramos pues, en parte, que Pedro hace mención de las escrituras que encontramos en el Antiguo Testamento, de los profetas, ¿sí? Y podemos mirar qué es lo que nos dicen los profetas al respecto. Por ejemplo, en Isaías 28:16 nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. En otras traducciones dice, el que creyere no se avergüence o no será avergonzado, ¿sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio y al llamado de Pedro, le hace mención y le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro tiene el cuidado de decirnos a nosotros, en 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, acercándoos a Él, piedra viva, es decir, nuestro Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificaos sobre Él. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta pues que los profetas hablan de nuestro Señor Jesucristo como una piedra estable, fundamento en el cual Jesús mismo estableció su iglesia, ¿sí? Y vemos nosotros esa piedra en otras porciones de la Escritura, en el libro de los Salmos 62:7, que nos dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y podemos nosotros ver en el testimonio que nos diera Esteban, que él pudo mirar a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que dice, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
porque Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él es la roca de nuestra salvación. Y de esta manera se refieren los profetas, y en muchas otras formas se dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y que es Él el Salvador del mundo. Ahora, el salmista nos dice a nosotros, o nos amonesta a nosotros, esperar en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que se nos exhorta en el Antiguo Testamento a buscar de nuestro Señor Jesucristo y a esperar en Él, porque Él es el único camino al Padre, como Él también nos lo testificara en las Escrituras. Así que mientras Pedro testificaba de estas cosas, dice en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos fieles de la circuncisión, puedo decirles, personas judías que venían con Pedro, ¿sí? Ellos son los fieles de la circuncisión, se quedaron atónitos, admirados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque se pensaba que nomás sobre los judíos podía Dios derramar de su Espíritu sobre ellos. Pero aquí se admiraron, se quedaron maravillados y se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo aquel que cree y confía en Él, también derrama de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu que nos santificará para llevarnos a la salvación con Cristo Jesús nuestro Señor. Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, vemos nosotros pues el cumplimiento de la Escritura, que Dios mismo en el Antiguo Testamento testifica diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No hace diferencia sobre todo ser humano que pudiera creer en Él. ¿Sí? No únicamente sobre una descendencia o la descendencia de los judíos, sino sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que podemos ver nosotros que en el mensaje que da Pedro en casa de Cornelio se cumple esta promesa del Padre. Y Pedro, que anteriormente había testificado, puede darnos testimonio diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos que el Señor llamare. Y es que el Espíritu de Dios en nuestro corazón es, por así decirlo, sello de salvación. Nos testifica en otras porciones la Escritura diciendo eso mismo. Y en Hechos 10:47 proseguimos. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y esto es otro paso que nos testifica la Escritura que hay que dar después de haber creído en Él. Porque la Escritura nos testifica que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que después de creer, después de escuchar el mensaje y creer en él, hay que actuar. Y ellos que habían creído, a ellos que habían creído, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sí? Pedro estaba cumpliendo con el mensaje que Jesús le había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que después de creer en Jesús, y recuerde, el que puede creer es el que puede escuchar y analizar el mensaje de salvación. ¿Sí? Y puede decidir, creo, y puede actuar. Bauticen en prueba de el nuevo nacimiento, para que de ahí en adelante, como dicen otras porciones de la Escritura, andemos en vida nueva, en una nueva forma de vivir, creyendo en Dios y no conforme a la tradición, glorificando a Cristo como Señor y Salvador y no a las criaturas que Él mismo creó. La Biblia es clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, nos testifica la Escritura. Espero que la palabra de Dios, y a través de esta historia de Cornelio, Dios hable a nuestro corazón y se incline para salvación, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hasta la próxima.